Listo, cuando quieran. Hola, les damos la bienvenida a esta nueva conversación orillera. Este ciclo, organizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, intenta desarrollar una reflexión colectiva sobre los temas de actualidad que nos atraviesan con la crisis sanitaria y pensar también desde distintos campos sociales, culturales, de la vida comunitaria, perspectivas de porvenir. ¿Qué va a pasar luego de esta crisis que nos atraviesa? Aprovecho para saludar a Daniel Guillán, que está operando y hace posible esta comunicación, a Carlos Elarrayán y a Matías Brera, mis compañeros en la redacción de la revista. Y el tema que vamos a conversar hoy es un tema que tiene absoluta actualidad, tanto por los efectos que está produciendo la pandemia sobre este campo, como en los debates que ya están prefigurando cómo va a ser nuestro mundo después de la pandemia. Y se trata justamente del tema del trabajo. Voy a presentar y saludar a los panelistas que nos acompañan. Saludo a Walter Correa, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores del Cuero y diputado nacional. Buenas tardes, Claudio. Saludo a Claudio Marín. Claudio es secretario gremial de la CTA y secretario general adjunto de FOETRA. Buenas tardes, Claudio. Saludo a Carlos Tomada, es embajador designado en México y fue ministro de Trabajo entre los años 2003 y 2015. Buenas tardes, Carlos. Está también con nosotros Ana Laura Ruggieri, que es la secretaria general de Alduna, el gremio de los no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y por último, saludo a nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni. Bien, para comenzar justamente en relación a situaciones de la pandemia y situaciones de futuro, ha acontecido en estos meses un hecho muy relevante que da cuenta de los cambios en las relaciones de producción, de trabajo, y también la necesidad de pensar la protección de los trabajadores en estos cambios. Estoy hablando en concreto de la reciente ley, la 27.555, que regula el teletrabajo y que ha generado una serie de discusiones muy acaloradas, muy crispadas en algunos casos, y que me gustaría que comencemos esta reflexión sobre el futuro del trabajo con un tema de mucha actualidad y efectivamente de mucho futuro. Por eso le pido a Walter, que fue activo participante en la confección de esta ley, si puede comenzar esta conversación. Walter. Buenas tardes, compañeras y compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Bueno, con respecto al teletrabajo, vamos a arrancar con esto. En principio, con mucho orgullo como trabajador. Tengo la suerte de participar en este Zoom con Carlos Tomada, ¿no? El compañero ministro de Trabajo de Néstor y Cristina. Y bueno, él empezó a hacer la narrativa, ¿no? De lo que significa el teletrabajo. Y nosotros, bueno, como compañeros como Comarín, trabajado desde el colectivo para hoy tener una ley. Una ley donde tiene un lenguaje inclusivo, donde garantiza derechos, donde genera un piso muy sólido, muy contundente para la negociación colectiva, donde se tienen en cuenta el derecho a la desconexión, donde se tiene en cuenta la jornada de trabajo,
donde se ve el tema, el tema de los cuidados, ¿no? Que eso también fue una inserción de mucho laburo desde la militancia de este proyecto, que ahora es ley, de las compañeras, ¿no? Como aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan la tarea del teletrabajo, cómo contemplan ese derecho a cuidar a los pibes y las pibas menores de 13 años, los adultos mayores y personas discapacitadas. Hay todo un combo, hay algo que es mérito, digamos, acá de los compañeros telefónicos, que cómo insistieron en algo que después fue, digamos, una bandera de todos y de todas, que fue el hecho del registro. Ese famoso artículo 52 de la 2744, donde se ve plasmado en este registro de trabajadores y trabajadoras que desempeñan la tarea del teletrabajo, donde se incorpora nada más y nada menos que el registro también del software o de la plataforma por parte de los sectores empresarios. Tener esta cuestión de derecho también con respecto a los accidentes de trabajo, que dejan de ser accidentes domésticos para ser accidentes de trabajo. La verdad que, mirá, miren, hay una cuestión que yo la pondero, y con mucha humildad, no quiero que ningún sector político se ofenda, pero en esto, a ver, cuando legislan los trabajadores y las trabajadoras, hubo mucha inserción, incluso de la misma oposición, de propios extraños, ¿no? Tenemos ese subconsciente de patrón interno, que esto es más bien para psicología, ¿no? Pero bueno, hay esta cuestión de patrón interno, de supervisar qué hacen los laburantes en el Parlamento. O sea, como pocas veces noté y vi el pedido de presenciar, de intervenir, de bajar línea, de aconsejar, y la verdad que estábamos legislando los trabajadores y las trabajadoras que sinceramente, con mucha experiencia, con mucha cintura, y la verdad que logramos esto del criterio colectivo, del criterio en la base, el criterio en el diálogo, en la discusión, preponderó y logramos que de 20 y pico de proyectos, centralizar en uno, potenciar en uno, y bueno, hoy yo pasé a algunos compañeros un artículo de un periódico español donde decían que después de la pandemia iban a legislar todo lo inherente a las plataformas y todo lo inherente al teletrabajo. Así que yo sinceramente orgulloso de haber logrado una cuestión que como muchos compañeros y compañeras como Carlos, que lo comenzaron hace muchos años, y nosotros pudimos, como dijo en su momento el compañero Yasky, darle una victoria limpia a los compañeros y las compañeras en este proceso, ¿no? Donde en el Parlamento hay idas y vueltas, juntando masa crítica, dando adhesiones, pero los trabajadores supimos y las pasos firmes, sólidos y contundentes, donde generaron esta ley que sinceramente nos llena de orgullo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir con respecto al teletrabajo. Bueno, gracias, Walter. Y como bien decías, también hubo esa conjunción positiva entre el trabajo de los gremios, el trabajo con los diputados, y sabemos que FOETRA tuvo un papel muy intenso en estas negociaciones, así que nos gustaría que pasarle la palabra a Claudio Marín para su reflexión. Estás muteado, Claudio. En casa de Herrero. En casa de Herrero, cuchillo de palo, digamos. La verdad no, les quiero, compañeros, compañeras, bueno, un gusto estar acá, un gusto poder expresarme en este conversatorio. Le quiero agradecer a Walter
a Walter Correa las distintas expresiones de reconocimiento hacia el gremio en particular y hacia el movimiento obrero en general. No siempre se da una conjunción entre los diputados y los legisladores en general de origen sindical y los sindicatos. Pareciera esto una cuestión de perogrullo, pero no es tan así. Hay veces hemos tenido cantidad de representantes dentro del Parlamento, pero por alguna razón u otra no logramos generar una bisagra, no logramos articular con ese poder real y concreto que es la Cámara de Diputados y Senadores. En esta oportunidad creo que es un ejemplo exitoso de conjunción entre estos distintos ámbitos. Y en ese sentido, ustedes, tal como decía Walter, ustedes van a ver que gran parte de la ley, gran parte del contenido de la ley tiene que ver con garantizar la presencia sindical y evitar cualquier tipo de precarización o ocultamiento de la mano de obra. O sea, no, que esta forma de organización del trabajo, porque no se trata de otra cosa, no se trata de una especie en sí misma, sino es una forma de organizar el trabajo, no contribuya a aumentar la condición de trabajo precario. O sea, imagínense que si nosotros no hubiéramos avanzado con Walter, con el resto de los compañeros, no hubiéramos avanzado en esta reglamentación, en esta ley, si esta gente, digamos, cuando digo esta gente, digo aquellos sectores de las patronales inescrupulosos, que son muchísimas, hubieran llevado adelante, si hoy están llevando adelante trabajo en negro, trabajo esclavo, talleres clandestinos, ¿qué no podrían hacer con un instrumento donde cada trabajador va a estar en un domicilio, ¿no? Vayamos a registrarlo, vayamos a organizarlo, vayamos a ver de qué manera evitamos la evasión de aportes, el trabajo en gris, el trabajo precario. Así que la ley tiene un primer objetivo, que es poner en blanco sobre negro la existencia de estos trabajadores y esta forma de organización del trabajo. La segunda cuestión es que está garantizada la participación sindical de estos compañeros. O sea, nosotros estamos como movimiento obrero, tenemos una gran capilaridad con un modelo que es el modelo del establecimiento fabril, la comisión interna, el cuerpo delegado, los reclamos, estar en el momento en que se produce la violación de la ley, estar en el momento en que se produce el abuso. Esta es una gran característica que no la destaco yo, ya hay teóricos que se han dedicado a esto, del movimiento obrero argentino, ¿no? y también extranjeros. Entonces, esta ley tiende a garantizar que la presencia sindical a través de los sistemas, a través de las plataformas, a través de garantizar o reforzar, si se quiere, no garantizar, porque de hecho deberían y están sujetos a la relación del trabajo, y así es, ¿no? Los trabajadores están sujetos tanto al régimen de la 23.551 como a la ley de contrato de trabajo. Pero había que reforzar estos derechos y había que llenar los lugares vacíos o los grises o los lugares oscuros. Y esta ley vino a llenar ese derecho y a garantizarlo. Sobre todo garantizando la presencia de los sindicatos y garantizando su organización. No lo garantiza la ley, pero lo facilita. Nos da el instrumento a los sindicatos para poder continuar organizando, porque en definitiva termina siendo la única garantía de que la ley se cumpla, y no otra. O sea, la mejor ley es la que en este caso se puede aplicar. En ese sentido, creemos que la ley llena esas expectativas. Hay toda una parte que es la reglamentación de la ley, que no va a ser poco, que hoy tenemos que llevarlo adelante con la autoridad de aplicación. Tenemos que llevarlo adelante con el Ministerio de Trabajo. De hecho, ya estamos trabajando en la reglamentación para llenar los vacíos que tiene la ley, las cuestiones que son específicas de la reglamentación. Pero la verdad es que hoy hay una tarea que también es de la autoridad de aplicación, que es crear ese registro a nivel nacional de empresas y de plataformas, y ese registro tiene que estar
tanto a disposición de las empresas como a disposición de las organizaciones gremiales, como manera de controlar, de participar, de habilitar el régimen de teletrabajo. Fíjense ustedes además que todo el ataque que se hace a la ley es un ataque que en realidad deja traslucir que la intencionalidad de las patronales era no cumplir con la ley de contrato de trabajo. No era decir vamos a crear trabajo porque esto está bueno, porque esto es cómodo, porque esto implica ventaja para los trabajadores. Detrás de ese ocultamiento, detrás de esa careta, todas las críticas que se le hacen a la ley tienen que ver con que esta reglamentación impide, o por lo menos tiende a impedir, el trabajo de carácter informal, la sobreexplotación, la falta de delimitación de la jornada, la no provisión de herramientas, la no provisión de insumos necesarios para que el trabajador lleve adelante su tarea, con lo cual se configurarían situaciones de discriminación, de injusticia, de mayores gastos para los trabajadores, de alienación y de intromisión de las patronales dentro del ámbito privado, dentro del ámbito de la casa, de la familia de cada trabajador. En realidad muestran la hilacha y sangran por la herida en las críticas que se le hacen al proyecto de ley. Muchas gracias. Bien, gracias Claudio, después seguimos profundizando sobre el tema, y Walter hablaba de la inclusión, del lenguaje inclusivo en esta ley, y me lleva a consultar a alguien que se preocupa y ocupa sobre estos temas como Ana Laura. Por favor, tu reflexión, Ana. Bueno, primero que nada, celebrar estas conversaciones con estos grandes compañeros de la militancia, del movimiento obrero organizado, el compañero exministro que estuvo a cargo de grandes luchas, y sí, dar una perspectiva de género en esta ley que toma a los trabajos de cuidado como trabajo, a las tareas de cuidado como trabajo. Creo que es un hito y un antecedente no solamente nacional, sino a nivel internacional, que a buena hora nuestros diputados que vienen del movimiento obrero organizado, bueno, ahí Walter estuvo en la lucha con Vanessa, con Yasky, con todos los compañeros creando ese consenso, y que esta ley tenga esta perspectiva, incluye una nueva discusión también en el mundo del trabajo. El tema de los cuidados no es algo que es de ahora, o sea, igual que el teletrabajo, hace más de 14 años que el teletrabajo está en la Argentina, pero a buena hora es el movimiento obrero organizado el que lo regula, el que propone esta regulación para que no exista esta precarización de la que hablaba Claudio. Y lo mismo pasa y tiene que pasar con el tema de cuidados. Es buen momento para darnos esa discusión que vienen dando compañeras y a lo largo del tiempo en los diferentes sindicatos de base y a nivel también de las federaciones, tanto como SACRA, el sindicato también de empleadas de casas particulares. Hay mucha lucha detrás y son los momentos, son los espacios para dar esas discusiones, ¿no? Entender el trabajo, las tareas de cuidado como trabajo, tiene también un sentido que siempre le damos al trabajo como ordenador social, ¿no? Y hablando de eso también en estas discusiones que nos damos las compañeras, mujeres, sindicalistas, hablábamos no hace mucho de la diferencia o un ida y vuelta, ¿no?, entre trabajo digno, trabajo decente, que a veces se habla en la OIT, y nosotros nos queríamos quedar con el concepto del trabajo digno. Ese concepto que se habla en la Constitución del 49, ese concepto que entendemos que para que el trabajo digno sea digno en sí, tiene que ser reconocido, tiene que poseer derechos regulados. ¿Para qué? Para que esos derechos sean exigibles. Entonces, empezar con una normativa como la que hoy también la pandemia nos puso a discutir y a tomar la impronta de llevar adelante esta discusión en las cámaras y poseer finalmente una ley
que regule el teletrabajo y que esa ley tenga perspectiva de género, habla muy bien de nuestros compañeros y de nuestro movimiento obrero organizado y compañeras que vieron esa discusión y que hoy la llevan a la Cámara para dar esta discusión mayor. Y bueno, tenemos que reforzar esto, reforzar en sentido que con el artículo 102 que incorpora la modalidad del teletrabajo con esta perspectiva de género, también tenemos que empezar a darnos la discusión de no solamente una modalidad, sino también la ley de contrato de trabajo en sí, la 20.744, estamos hablando de una ley que es del año 76, que fue modificada por varias reglamentaciones, y que tenemos que empezar a dar esa perspectiva igualitaria en las tareas de cuidado, ¿no? Que están reglamentadas por las licencias, empezar a entender que la corresponsabilidad de estas licencias en el hogar familiar, y empezar a dar una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que culturalmente vienen los roles ya preestablecidos, y que, bueno, nada, acá tenemos al decano de Humanidades y Artes, que es bueno dar esas discusiones también, no solamente en el mundo del trabajo o en el mundo de la producción, sino en el mundo de la educación también, ¿no? En esta articulación continua para generar estos desafíos de que si estamos pensando un futuro del mundo del trabajo, ese futuro tiene que ser con igualdad. O sea, esa igualdad tiene que estar establecida, estar establecida en nuestras normativas. Como decía antes, nuestro modelo sindical argentino vuelve a ser pionero en estas cuestiones, y no hay que dejarlo en un segundo plano, hay que ponerlo como valor y como cuestiones a reproducir. Y en esto es también en esto de poder pensar a futuro modificaciones en las perspectivas de género en las leyes a nivel nacional que tengan relacionado con el trabajo, también es esto de no volver a plantearnos no solamente la feminización, porque siempre las tareas de cuidado están con un concepto de feminización, sino con una redistribución equitativa de esas tareas de cuidado. Es parte de lo que nosotros, bueno, desde Mujeres Sindicalistas con la compañera Vanessa Siley venimos trabajando en sentido de no solamente entender que es una tarea de las mujeres darnos esa discusión, sino que es una tarea de la sociedad entera, no de solamente determinados sectores. Es algo que va por todos los actores y también por el Estado. ¿El Estado en qué o qué actor? Sino interministerial, o sea, no es solamente el Ministerio de Mujeres el que tiene que tomar esto. Si entendemos que las tareas de cuidado son trabajo, el Ministerio de Trabajo lo tiene que tomar también en esa mesa que se genera y que hoy estamos hablando de que se pueda generar una mesa interministerial para dar estas discusiones. Bienvenido sea, porque es de donde tienen que partir esas discusiones también para actuar con todos los actores, sindicales, organizaciones sociales, las cooperativas, las que trabajan y están cerca de todos los ciudadanos que hacen y que entienden ya una forma casi natural reproducir determinados órdenes o determinados roles. Para poder llegar a esos objetivos, y tenemos que darnos esas discusiones, y es muy importante poner en valor el tema de los cuidados, no solamente como algo simbólico, sino como algo monetario, sino como algo real, para poder hablar realmente de un pueblo que tenga soberanía política y soberanía económica. Creo que eso es la discusión que nos tenemos que dar en este tema, y esta ley y la realidad acompañó y también puso en discusión, porque el tema del domicilio y de la privacidad siempre va a tener una carga extra quien ejerza ese rol de cuidado. Que esta ley lo proteja, que proteja ese derecho como un derecho de trabajo, me parece ya un amplio avance en esta discusión de los roles, de las cuestiones, cómo entendemos a estas tareas de cuidado, que el Ministerio de la Mujer tomó hace poquito, se lanzó el programa Cuidar en Igualdad. Este programa es un programa nacional donde actúan diferentes actores
y se propone una mesa interministerial para discutir estos temas y entenderlo como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. Entenderlo como un derecho es también entenderlo del sentido que tenemos derecho a cuidar y derecho a ser cuidados. El derecho a que el que cuida tenga la protección social y los derechos del trabajo garantizados, y el que es cuidado también tenga ese derecho a ser cuidado. Y el derecho entendemos como un trabajo, entenderlo como algo remuneratorio, ¿no? También para la discusión. Y son las discusiones que se vienen en el mundo del trabajo a buena hora, después de muchos años de lucha, y que tengamos esta perspectiva de género y esta maduración como sociedad. Visualizar las tareas de cuidado como trabajo es visualizar otra vez el rol de muchas compañeras que vienen a lo largo del tiempo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el tercer encuentro de mujeres sindicalistas en Huerta Grande. Bueno, ahí hubo compañeras en la lucha. El tema que la historia no nos cuenta muchas veces. Entonces, es esto de seguir visualizando en cada uno de los espacios y pensar una sociedad diferente, una sociedad con roles compartidos, una sociedad más inclusiva, más diversa. Y Vane siempre dice, y la traigo porque nada, es la compañera que conduce y que a mí me ha dado un espacio en la construcción colectiva que no es fácil estar en el sindicalismo y ser mujer, y esas discusiones darlas al mismo nivel que cualquier compañero, y entender que cuando una mujer da esas discusiones, no retrocede ningún compañero, la organización es la que crece. Así que a partir de eso creo que tenemos amplio camino por seguir y por dar esas luchas hacia adelante. Más que bienvenido que una ley nacional del mundo del trabajo hable y trate el tema de los cuidados, los respete y los ponga a defensa de los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Ana Laura. Antes de pasarle la palabra a Carlos, quisiera pasar un pequeño anuncio. El último número de la revista Orillera, porque sabrán que estas conversaciones se asientan en una revista que sale en papel, sale digital, estaba dirigido justamente al mundo del trabajo, que iba a ser presentada en el mes de marzo y, bueno, lamentablemente no fue posible. Ahora, esa revista tiene una nota central que les quiero recomendar, pueden consultarla en la página de la universidad, que es un diálogo entre Carlos Tomada y el gringo Castro, secretario de la CETEP. Muy recomendable. Muchos de los temas que están apareciendo aquí están en esta publicación, y pasado el anuncio, le quiero ceder la palabra a Carlos Tomada. Buenas tardes. Primero me descolocaste absolutamente con traer a colación este diálogo del cual me había olvidado. Me muero por leerlo y ver las gansadas que uno puede haber dicho previas a la pandemia, digamos. En otro mundo. Si acertamos, el gringo o yo, si acertamos con una frase, por lo menos ya yo me doy por servido. Primero eso, segundo, me quemó la frase, Claudio, no te vayas, escuchá esta frase que es maravillosa, la que dijo la compañera Ana Laura: cuando avanza una mujer no es un compañero que pierde un puesto, es el movimiento obrero que avanza. Impecable, impecable. Walter, supongo que habrás tomado nota de esa frase impresionante. Muy buena, muy buena. Bueno, mi agradecimiento por esta participación en estas conversaciones orilleras, compartir una mesa con Ana Laura, con Walter, con Claudio, es siempre una oportunidad de enriquecerse y de disfrutar, sea cual sea el tema, con compañeras y compañeros que tienen un enorme compromiso. Agradecer la presencia del rector de la Universidad de Avellaneda, al cual le quisiera
yo estaba escuchando esto y por otras experiencias que he tenido en estos tiempos, pero también en lo que pasó el año pasado, yo digo, Jorge, realmente se entiende que haya quienes estén fastidiados con las universidades del conurbano. Porque mirá que estemos discutiendo estos temas en un ámbito universitario es fantástico, con la presencia de dirigentes sindicales que hoy por hoy en todas las universidades del conurbano entran y salen de las universidades como un ámbito propio, en el que construyen, en el que hablan, en el que interactúan con la sociedad. Eso no era propio de tiempos idos, por lo menos de cuando yo era joven seguro. Entonces, me parece que este debate alrededor del futuro del trabajo, pero tan especialmente vinculado con la ley del teletrabajo, vale la pena, quería señalarlo, el tema del ámbito. Qué importante que este debate se esté dando con la presencia de dirigentes sindicales en el ámbito universitario. Así que te lo agradezco. De verdad, Jorge, sé que tu espíritu siempre ha sido ese, y bueno, y a Rodolfo, que es un amigo de la vida, gracias por la invitación. Yendo al tema, pero no me voy a detener en el teletrabajo. Yo solamente quiero decir con respecto al teletrabajo, celebrar porque casualmente la presencia de Walter y de Claudio son casualmente dos de los dirigentes claves que han tenido que ver con esta ley. Por supuesto, no omitiría a Vanessa Siley en absoluto, antes que después le llegue la versión que ni siquiera la mencioné como presidenta de la Comisión Laboral, y sé del esfuerzo que todos han hecho para ese trabajo de síntesis y de búsqueda de la mejor ley. Y agregar que algo que supongo que no ha pasado desapercibido, pero vale la pena resaltarlo una y otra vez, porque Walter hablaba de algunas experiencias internacionales que están tomando como referencia a la ley argentina, incluso la propia secretaria general de la Central Sindical Internacional, que aglutina a todos los movimientos obreros y centrales sindicales del mundo, habló de la ley del teletrabajo de Argentina como una referencia que iba a tomar la CCI en el diálogo que tuvo con Alberto Fernández. Una ley con semejante respaldo, obviamente, tiene que generar la reacción contraria. Pero lo notable de esta ley es que ha sido dictada en plena pandemia. No debe haber, y esto es un activo, por supuesto, que de nuestro movimiento obrero, de nuestros legisladores sindicales, del Parlamento en su conjunto y del Gobierno Nacional, que genera un clima que habilita la posibilidad de discutir una ley que regula un modo de la prestación del trabajo propio de la cuarentena, y rápidamente aparece la ley que regula. No lo deja librado como venía desde antes, lo recordaban varios. Nosotros habíamos intentado una reglamentación que esta ley mejora sin lugar a dudas. No la deja que fluya silvestremente. Pone en marcha una ley que garantiza derechos, que garantiza garantías a todos los trabajadores y trabajadoras. Una ley que es difícil en el sentido del ámbito en el que se va a tener que aplicar, un teletrabajo que está lejos de esa visión edulcorada del diario Domingo, el diario económico del domingo, el diario de la Nación, que nos cuenta el teletrabajo como ese trabajo que hace una señora o un señor con una computadora sobre su falda, mientras mira un ventanal que generalmente da un parque. El teletrabajo es algo mucho más complejo, más duro, difícil. El tema de la conciliación de la vida laboral con el trabajo, no sé hasta dónde va a arruinarla más que conciliarla,
pero lo importante, lo a señalar y a resaltar es esto. Es una ley donde se regula a favor de los trabajadores en plena pandemia. ¿Qué otra característica tiene esta ley? Es un tema que últimamente forma parte de mis preocupaciones centrales y es el tema de la participación. Esta ley es posible básicamente por la participación, por la existencia de una tradición producto de la lucha, del peronismo, del movimiento obrero en su conjunto, de la participación de los trabajadores en el Parlamento argentino. Y acá me quiero detener en el tema de la participación como método, porque sí creo que va a ser un derivado y debería ser, y deberíamos trabajar para que sea una de las consecuencias de la pandemia en el mundo del trabajo. Todos los días se han levantado miles, por no decir millones, de trabajadores y trabajadoras poniendo en riesgo su vida, poniendo el cuerpo por delante para cuidar la vida de otros tantos millones de argentinos. Nuestro gobierno decidió que había que priorizar con una decisión política, no con una medida sanitaria, con una decisión política, que íbamos a priorizar la vida. Eso está muy bueno y fue fundamental, pero después hubo quienes le pusieron el cuerpo a ese. Y miren ustedes, qué notable. Yo creo que la pandemia, una de las consecuencias que va a tener va a ser una revalorización del trabajo, porque la verdad que se ha demostrado que al revés de lo que se sostenía, que el tema era siempre financiero, guarda, no te metas con lo financiero, porque si tenés algún problema se te para todo. Acá lo que para todo, lo que derrumba todo, el mundo no funciona si no hay trabajo. Y esta es una enorme reivindicación o una puesta en valor, como se dice ahora, del trabajo y de la clase trabajadora. Me parece que esto es un tema que no puede pasar sin dejar consecuencias. Y cuando digo no puede pasar sin dejar consecuencias, quiero decir que esta valorización del trabajo tiene incluso una paradoja, que los trabajos más necesarios han sido los trabajos que estaban más desvalorizados, más ninguneados y seguramente también peor pagos. Cuando dicen que queremos, no, vamos a volver a la normalidad. A mí una normalidad donde los trabajos más valiosos en momentos de crisis son los que peor están pagados, me parece que yo no quiero volver a esa normalidad. Es una normalidad que no me gusta, algo anda mal. Y esa valorización del trabajo ha incluido, por supuesto, al empleo público, pero ha incluido a la salud, a los trabajadores de la salud, al trabajo de cuidados, al transporte, a los agricultores, los que proveen del alimento, para que comiéramos todos en estos momentos de pandemia. Ni hablar los trabajadores de plataforma, las cajeras de supermercado. Bueno, y esto es para mí un llamado de atención. Y creo que el trabajo, que sigue siendo para nosotros el verdadero canal de integración social, y lo quiero remarcar porque al calor de ciertos entusiasmos parece que el trabajo ya no va a existir o no va a existir de la misma manera. Puede ser, pero el trabajo sigue siendo el verdadero canal de integración en la integración social. Entonces, eso no lo tenemos que perder de vista. ¿Y cómo hacemos para compensar a todo este esfuerzo de los trabajadores? Este esfuerzo de los trabajadores que viene de los últimos 4 años también, porque recordemos que venimos con problemas de trabajo, de empleo, de salarios en los últimos 4 años. Algunos son estructurales, no voy a ser el distraído, vienen de antes, por supuesto, los niveles de trabajo no registrados, pero la caída que ha tenido en los últimos 4 años y la dificultad que hay en este tiempo
para que eso se recupere todo lo rápido que pretendía, nos exige pensar que algo hay que hacer, algo más hay que hacer. Y yo lo que creo en ese sentido, y con esto voy redondeando, es que el movimiento obrero argentino y el nivel de desarrollo de las relaciones laborales en la Argentina me parece que tienen un déficit en la participación. Tenemos un movimiento obrero importante con la línea A, con la B, con la C, no estoy hablando del subte, estoy hablando de los distintos sectores, digamos, en que pueda estar fragmentado hoy, pero es un movimiento obrero presente, como lo demostró los otros días, firmando en su inmensa mayoría el repudio a lo que había pasado con las trabajadoras, con las agresiones a las trabajadoras de Algodonera en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Entre otros, Walter, Claudio, habían firmado. Se presenta en su conjunto. Entonces digo, ese desarrollo, ese movimiento obrero y esta circunstancia de revalorización del trabajo exige que haya mayores niveles de participación a lo largo y a lo ancho de la estructura política, social y económica de nuestro país. Así como lo tenemos en la legislatura, por un lado, en la legislatura, en el Parlamento, así como lo tenemos en algunos otros ámbitos, así como lo tenemos en las comisiones internas de muchas, no de todas, de muchas fábricas. Creo que hoy que se está hablando del Consejo Económico Social, tenemos que va a ser un nivel de participación también que se agrega, superestructural, importante, necesario para el pensamiento estratégico. Tenemos que pensar en que tiene que haber mayor participación de los trabajadores en las empresas, de los trabajadores y trabajadoras en los establecimientos. Los comités mixtos, no, hoy que estamos hablando de la necesidad de tener protocolos de salud y seguridad, no puede dejar de haber ninguna empresa que no tenga un comité mixto, donde los trabajadores opinen sobre lo que más conocen, que son los riesgos en los lugares de trabajo, en su propia salud. Y hablo de comité mixto porque es la forma más clara de ver los niveles de la posibilidad de participación. Pero cuando estoy hablando de la participación, yo lo digo en todos los niveles, en la discusión sobre la organización del trabajo, en la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, en la participación en la formación profesional, que eso está ocurriendo en algunos sectores, y por qué no recuperar la idea de la participación en las utilidades o en las ganancias. Va a ser una forma de fortificar y fortalecer la demanda en un momento donde no va a ser tan rápida la recuperación de todos los salarios, pero va a haber empresas a las que le ha ido bien y les va a seguir yendo bien y tienen que compartir ese esfuerzo con los trabajadores. Entonces, termino, antes de que empiece a toser Rodolfo, es que creo que la participación es un derecho que en la Argentina tiene que fortalecerse, tiene que estar presente. En algún tiempo decíamos que la democracia tenía que entrar a las empresas. Y yo creo que en eso, con todo lo que avanzamos en los 12 años, en eso no avanzamos lo suficiente. Y creo que hoy por hoy, los trabajadores, las trabajadoras, nuestras organizaciones, las instituciones del mundo del trabajo tienen que llenarse de participación. Solamente así, el esfuerzo que se le va a pedir y el que vienen haciendo va a ser recompensado en alguna manera. Por algo que es más allá de la seguridad en el trabajo, que por supuesto tiene que ser, la mejora del salario, que también tiene que ser, el fortalecimiento de la negociación colectiva. Tiene que haber también, insisto, participación para que los trabajadores y las trabajadoras se sientan parte de este proceso que va a vivir nuestro país para recuperar los niveles de bienestar social y de justicia social que desde hace 100 años
viene insistiendo la OIT, que es la condición para la paz mundial. No podemos pensar en la paz mundial si no pensamos primero en la justicia social. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias, Carlos. Y te cuento que leí hace poco la conversación con el gringo y me tiraron casi todas, así que te recomiendo releerla. Bien, quiero pasar la palabra a Jorge Calzoni para cerrar esta primera ronda de apertura. Jorge, por favor. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, allí a quienes nos acompañan. Caluroso saludo a Carlos. Bueno, Carlos ha estado muchas veces en nuestra universidad. La verdad que siempre es un placer escucharlo. Mirá cómo estaremos de bien en México, que ya vamos a hacer una vacuna en conjunto y todavía no empezó. Así que, maravilloso, maravilloso. Estamos encaminados. A Walter, con quien también compartimos trabajos en común, la verdad que un enorme compañero. A Claudio, la verdad que también agradecerte la presencia. A Laura, bueno, viste que dirigentes gremiales tenemos, ¿no? Claro. Está como para discutirle, ¿viste? Así que es bravo esto. Así que la verdad es una enorme satisfacción para nosotros compartir esto. Y a Rodolfo y a todos los chicos que hacen Orilleras, que la verdad que tienen un trabajo fantástico. Orillera era una revista en papel muy, muy linda, muy buena, y ahora lo hemos reconvertido, nos hemos adecuado a este formato virtual y la verdad que está saliendo muy bien. El título era El futuro del trabajo, ¿no? Y yo quiero, si me permiten, hacer 2 o 3 reflexiones nomás. Una tiene que ver con las características de los gobiernos con respecto al trabajo, cómo se posicionan frente al trabajo, ¿no? Nosotros vivimos una época con Carlos como ministro, con Néstor y con Cristina como presidenta, y primero era un ministerio, ¿no? Era un ministerio y había como 2 o 3 cuestiones que después nos dimos cuenta cuando vino el gobierno de Macri, un gobierno neoliberal, y que son diferencias que me parece que hay que hacerlas notar, porque si no pareciera que esto pasó hace mucho tiempo y no tomamos dimensión. O sea, primero pasamos de un ministerio a tener una secretaría, es decir, el valor que le daban quienes gobernaron en los últimos 4 años no era el mismo que tuvo antes y que tiene ahora el tema del trabajo, ¿no? Nos decían que la pobreza cero, el empleo, pero la realidad es que no hubo más empleo, sino que hubo menos, y no disminuyó la pobreza, sino que se incrementó. Y en general, cuando han intentado flexibilizar las leyes de trabajo, lo que ha pasado, y hay estudios en este sentido, no solamente no se han generado nuevos empleos, sino que al contrario, se ha deteriorado las relaciones laborales. El otro tema es, bueno, Walter hablaba que hay que reglamentar, lo que estamos trabajando en esta reglamentación. Antiguamente, cuando en el gobierno anterior se reglamentaba, lo reglamentaban los CIOs, reglamentaban los intereses de un sector de la discusión. Ahora esto se ha amplificado y son los trabajadores los que participan en esa reglamentación. Digamos, hay un cambio notable. Y un tercer cambio que me parece que también es paradigmático son los instrumentos que se utilizan para esta discusión, ¿no? Y desde ese punto de vista, Carlos recién planteaba el tema del Consejo Económico Social, ¿no? O sea, el instrumento de la participación de todos los sectores tratando de generar una dirección hacia dónde vamos, no una cuestión de disputa, ¿no? La disputa que tuvo el gobierno anterior eran con los trabajadores, con las universidades, con los sectores de ciencia y tecnología. Fíjense en todos los sectores que hoy claramente más le pusieron el hombro a la pandemia, eran sectores que estaban estigmatizados y que estaban de alguna manera en disputa con el poder real de ese momento. Y hay distintas cuestiones. Hay unos compañeros, el otro día me contaban unos compañeros de un hospital que parte de los médicos y enfermeros cobraban no del gobierno de la provincia, sino que cobraban de la cooperadora. Y la cooperadora no está recaudando, entonces están sin cobrar.
Fíjense en el nivel de deterioro que tenía el sistema de salud, las cosas que estaban pasando y que salieron a la luz a partir de esta pandemia, y claramente esto hay que resolverlo, ¿no? De alguna manera hay que resolverlo. Entonces, esa es la primera reflexión. Creo que hoy tenemos un gobierno que retoma la idea de la importancia del trabajo como eje central del desarrollo de la Argentina, ¿no? La producción, el trabajo. Y acá hay una segunda reflexión. Se da un proceso en el mundo muy acelerado cuando uno analiza los economistas. El capital de trabajo en la década del 70 era el 90% y el capital financiero era el 10%. Esa relación se invirtió ya en los 90. O sea, en los 90 el capital financiero representaba el 90% de las inversiones y el 10% del capital productivo. Esta es una disputa que también se van dando entre los estados y entre los propios gobiernos con respecto a dónde se ponen estas cuestiones. Por eso viene el tema del dólar. Ahora está planchado, nadie discute el dólar. Dejemos pasar unos meses y van a aparecer de vuelta esa disputa, porque tiene que ver con la discusión de capital financiero versus el capital productivo. Con lo cual, claramente, ahí hay una segunda cuestión a analizar y que me parece interesante. Y la tercera reflexión, en realidad yo iba a hablar de la formación, pero bueno, después de escucharlo, permítanme irme por este lugar porque no podía dejarlo pasar. Una tercera cuestión, nosotros tuvimos un ministro de Educación hace muy poquito, en el 2016, que hablaba con mucho énfasis en lo bueno que era la incertidumbre. Pero la verdad que la incertidumbre es buena para los tipos que tienen dinero, para los tipos que están pensando a dónde van a viajar. Pero no es buena la incertidumbre para el que no tiene que comer, no es buena la incertidumbre para la mitad de nuestros pibes que están en la pobreza, no es buena la incertidumbre para quien no sabe si puede trabajar o no puede trabajar. Digamos, la incertidumbre es buena cuando uno tiene las cuestiones resueltas, y ahí la puedo entender, en el resto no. La realidad es que hoy tenemos una situación muy, muy compleja en ese sentido. Con lo cual, lo que tenemos que generar, me parece que un gobierno que se precie de poder resolver las situaciones de su población es generar certidumbres, no incertidumbres. La verdad que eso es lo que debemos lograr y creo que es el gran desafío que tienen todos los gobiernos. Desde ese punto de vista, a mí me parece que hay muchos proyectos, muchas ideas, muchos análisis y diagnósticos que se estuvieron haciendo en estos tiempos. No quiero aburrir con cifras, pero salió esta semana de nuestro Observatorio de Políticas Públicas un estudio con respecto a la recomposición de la cuestión industrial y está demostrado que la caída en este tiempo de pandemia fue aproximadamente un 13% contra un 14% del último semestre de Macri. Con lo cual, claramente, en pandemia y todo, el impacto fue menor que el impacto con políticas activas de un gobierno que claramente iba para otro lado. Yo creo, y esto sí que 2 líneas nada más antes de cerrar con respecto a la formación, yo creo que el futuro del trabajo, más allá de todo lo que discutamos, es complejo. Ya venía de antes, pre-pandemia esto, y excede al tema del teletrabajo, ¿no? Yo creo que hay que replanteárselo, hay que discutirlo, tiene que ver con muchas acciones. En el caso nuestro de formación, creo que es una formación más multidisciplinaria, ya no van a ser las disciplinas tal como las teníamos concebido, claramente van a ser multidisciplinarios porque los problemas son multidisciplinarios, ¿no? Los temas productivos hoy nos pueden estar ajenos a los temas de sustentabilidad ambiental y no pueden estar ajenos a las cuestiones hoy de cuidados sanitarios o de salud. Así que claramente van a ser multidisciplinarios. Y desde este punto de vista yo creo que lo que tenemos que lograr, y retomo lo que recién decía Carlos, me parece que el tema de la participación es clave. Esto no lo podemos resolver solo las universidades, la formación, solo los gremios, la cuestión del empleo, o solo en un gobierno las cuestiones productivas. Me parece que en la participación, en esta cuestión de ampliación de derechos y de democracia, seguramente vamos a encontrar mejores respuestas. Hace un tiempo a nuestra universidad vino Joan Subirach, un catalán que investiga los temas de democracia, y él hablaba de la democracia de lo común, ¿no? Planteaba el tema de que la democracia no es solamente una forma de gobierno, es mucho más que eso.
Y yo creo que en este sentido, en esa ley de teletrabajo, en estas cuestiones que estamos hablando, en este conversatorio que de verdad agradezco que me permitan compartir, estamos arribando a eso, a esa necesidad de una mayor participación para resolver los problemas estructurales que seguramente se van a agudizar a la salida de la pandemia, pero que ya teníamos previamente, que el mundo los tenía previamente. Y en esta discusión hay tres planos, ¿no? La discusión ideológica, la política, pero también la de la propia gestión. Y creo que hoy el Congreso Nacional, el Gobierno Nacional, en esa articulación que tienen con provincias y municipios, claramente están dando la pauta de qué viene la cosa y de cómo podemos salir de esta situación de pandemia. Así que muchas gracias de verdad por este conversatorio. Gracias, Jorge. Les propongo una segunda vuelta que tiene que ver con esto que decía Tomada de volver a qué normalidad, en donde claramente ya se prefiguran distintos proyectos, digamos, la oposición destemplada, injuriosa en algunos casos, de la ley del teletrabajo, claramente demostró las dificultades que hoy tiene parte de la sociedad para entender que los trabajadores tienen que tener derechos. Y en esa línea han aparecido distintas propuestas, algunas que plantean la reducción de la jornada laboral, la participación en las utilidades, estuvo Yasky también, la ley de emergencia para sostener las empresas recuperadas, pero también hubieron otros proyectos, como por ejemplo la de establecer un seguro de desempleo, que de alguna manera era una forma de abolir la indemnización, con el argumento de que era una posibilidad esa de incorporar a un porcentaje alto de los trabajadores que están a reflexionar sobre esta disputa que se prefigura. Sabemos que el poder económico quieren hacerle pagar a los trabajadores siempre los costos de las crisis, y en esta disputa que se avecina, ¿cómo debería posicionarse el movimiento obrero y sobre qué ejes justamente pensar proyectos a futuro? A nosotros nos gusta hablar más que de futuro, de porvenir, porque está cruzado justamente por los proyectos, por la voluntad, por la política, que es la única manera, de alguna manera, de torcer algunos rumbos que parecen como naturales, pero que nunca lo son. Así que, no sé, mantenemos el mismo círculo. Walter, si querés opinar sobre estos temas. Sí, a ver, básicamente lo que vos planteás también es consecuencia, digamos, de que muchos compañeros y compañeras en esto del aislamiento ante la cuarentena, se han escrito muchos documentos en el sentido de hacia dónde salimos con respecto a la pospandemia. Y la verdad que la mayoría de los documentos van todos para el mismo lado y tiene un indicador común, el hecho de cómo salimos con esto, que el futuro del trabajo, cómo se sale de esta pospandemia. Y la verdad que yo tengo un criterio peronista y a mí se me simplifican las cosas como peronista, porque interpreto que yo puedo recurrir a los libros y puedo recurrir a la misma historia, a nuestra historia como pueblo. Y esto de que nosotros hemos bien sabido conseguir un Estado presente, a lo que se viene, necesitamos un Estado como el de Eva Perón y Juan Domingo, no solamente presente, sino que articule un montón de cuestiones, e incluso lo que dijo hace un ratito la compañera Ana, cuando se refirió a la Constitución del 49, ¿no? Donde se hablaba y se consolidaba el tema de un montón de derechos y un montón de garantías de los derechos, ¿no? Porque también tuvimos esa experiencia que decían los derechos no se pierden, y vino el macrismo y lo sacaron de un plumazo un montón de conquistas de derechos que tuvimos que pelear y luchar.
Entonces, a ver, este Estado que potenció Perón y Evita, este Estado que en el 2001 Néstor y Cristina fueron sus mejores discípulos y alumnos en el accionar, y lo fueron gestando, ¿no? Donde se generaron, y Carlos da fe de esto, se generaron 6 millones de puestos de trabajo. O sea, no es bastardeando la ley de teletrabajo si vamos a generar más empleo o menos empleo. Es con un país potenciado en la industria y en el campo. Así que, a ver, vuelvo con esto de recurrir hasta a la línea histórica, que simplifica un montón de debates y un montón de discusiones, y volver a nuestra línea histórica. A ver, yo quiero, si me permiten, hacer un pequeño ejemplo de nuestra línea histórica. Cuando, homenajeando a San Martín, ahora hace poquito fue el 17 de agosto, San Martín fue gobernador de Cuyo y hizo un impuesto extraordinario para sostener el cruce de los Andes, donde le sacaba a los ricos y lo distribuía hacia el Estado y hacia los sectores más humildes. Cuestión que hoy estamos discutiendo, debatiendo, y que todavía no lo pudimos traccionar, el impuesto a la grandes fortunas. San Martín se dio cuenta que había que generar más derechos, y entonces comenzó a incorporar los esclavos al ejército y liberarlos, y formó ese batallón 8 de infantería que fue custodio de él en el cruce de los Patos. San Martín entendió que no había fábrica, y entonces el Estado intervino en fábricas textil para la ropa, en fábricas de pólvora y de armas. San Martín entendió de que había que potenciar la obra pública del Estado, y concretó los canales, los caminos, las postas, y fue eso lo que nos sacó de la crisis. Así Perón nos sacó de la posguerra, y Evita y Néstor y Cristina nos sacaron del infierno. Yo no tengo duda que ese es el camino. Y San Martín también hizo lo mismo, y también combatió la viruela, y después que combatió la viruela, cruzó los Andes. Así que estoy convencido que es en la línea histórica donde nosotros tenemos que generar la salida para nuestro pueblo, la salida para nuestra patria. Me parece que es esa la línea. Gracias, Walter. Quiero cederle la palabra a Claudio. Sí, yo estaba pensando cuando me invitaron a la charla, decía, bueno, el futuro del trabajo, y no sé por qué, así sé por qué se me presentifica esta cuestión del fin del trabajo, ¿no? Que está ligado, y creo que tiene bastante que ver. Porque cada tanto los dirigentes sindicales, los activistas, los delegados, tenemos que enfrentar en momentos en que la superestructura ideológica está en manos de un gobierno de carácter liberal o con ribetes liberales donde domina o predomina el capital financiero sobre el capital productivo, como bien lo señaló el compañero. Bueno, ahí nos encontramos con que empiezan a sustentarse una cantidad de ideologías que van por el camino del fin del trabajo. En realidad, hay una malversación del lenguaje, ¿no? Que tiene varias aristas que a mí me gustaría destacar en forma más o menos sucinta. Cuando se habla del fin del trabajo, en realidad estos personeros del fin del trabajo hablan del fin del trabajo con derechos. Se están refiriendo al fin del trabajo con determinada reglamentación, con determinadas conquistas, con determinados elementos que a lo largo de la historia el movimiento obrero supo construir con una resistencia feroz y a veces dramática. Y entonces, me parece que hay que poner las cosas en blanco sobre negro en este sentido. Nosotros estamos absolutamente convencidos
de que las relaciones del trabajo, a pesar de la modernidad, continúan siendo las mismas. Siempre hay una persona que paga por una cantidad de mano de obra empleada, produce determinada mercancía y se queda con una diferencia. Se apropia de esa diferencia y es el que tiene la distribución de esa diferencia. Esa relación del trabajo no ha cambiado. No hay ningún cambio. Lo que sí se llama, o lo que sí aparece como cambio, es las formas organizacionales de ese trabajo, que es el caso que nos ocupa de la ley de teletrabajo, que es el caso que nos ocupa de otras formas de contratación y organización del trabajo, que se van transformando en la medida que también se van transformando las distintas técnicas y las distintas herramientas para poder llevar adelante ese proceso de producción. Ahora, en ese movimiento que parece absolutamente neutro, no hay ninguna neutralidad, o sea, hay una intencionalidad política permanente, como vimos en la ley, en el lobby sobre la ley de teletrabajo, como podemos ver en todas y cuantas hubo leyes de promoción del empleo en este país, donde lo que termina haciéndose es precarizando no solamente los trabajadores que se toman bajo esa ley de empleo, sino también los trabajos que tienen carácter permanente y gozan de todos los derechos. O sea, cómo el capital inevitablemente disfraza de tecnología, disfraza de modernidad lo que no es más que aumento de la carga de trabajo, lo que no es más que precarización, lo que, bueno. Entonces, me parece que es el momento, bueno, siempre es el momento, no es que sea en particular, de poner los términos como tienen que ser para poder saber cuál es la orientación que tenemos que tener o reforzar, porque tenerla tenemos, de parte del movimiento obrero organizado. Primero, no toda cuestión que tenga que ver con lo tecnológico es valedero. La tecnología no puede tener solo la modernidad como medida, sino fundamentalmente la necesidad de esa tecnología. Si ustedes toman los países europeos, o inclusive Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido en general, esos países tienen mucha menos fibra óptica que la que tenemos nosotros acá en este momento. No todos, Alemania tiene más. Van transformando y van reemplazando lo moderno, teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta además los impactos que esa introducción de tecnología causa sobre el mercado laboral y sobre la sociedad en general. Y con esto no quiero decir que no sean países del orden capitalista. Quiero decir que planifican en la medida en que es necesaria determinada inversión y determinada transformación. Lo mismo debería pasar, perdón, cuando se introducen cambios en la organización del trabajo, cuando se introducen cambios en las innovaciones tecnológicas. Hay que ver qué es lo necesario, qué es la tecnología conveniente y cómo el movimiento obrero influye sobre esa tecnología y esos cambios. Teniendo en cuenta una medida que es el sostenimiento de la mano de obra y la posibilidad de reconversión de esa mano de obra, y ahí entro en lo que planteaba Jorge, que es de qué manera el movimiento obrero se suma a la capacitación, a una capacitación que además tiene que ser una capacitación donde el movimiento obrero esté presente, porque ahí vuelvo a repetir, el quantum más importante es que todo el mundo pueda acceder a ella, que todo el mundo pueda asimilarla, que garantice empleabilidad y que reduzca la carga de trabajo, no que aumente la carga de trabajo. Inevitablemente, otro término que está absolutamente bastardeado por parte de las distintas cámaras empresarias es la productividad. ¿Quién dijo que el movimiento obrero no está dispuesto a discutir productividad? Estamos absolutamente dispuestos a discutir productividad. Ahora, cuando uno se sienta con las cámaras en general o con las asociaciones patronales, del otro lado no discuten productividad, discuten cómo se pierden derechos o se aumenta la carga de trabajo, ya sea por aumento de la jornada, ya sea por aumento de los ritmos, ya sea porque plantean acá la gente se enferma mucho, y bueno, ¿qué corno tiene que ver eso con la productividad? Productividad es, yo si puedo trabajo menos, si querés produzco más, pero para eso vos tenés que invertir.
Tenés que invertir en lo humano, tenés que invertir en la técnica, en las herramientas y sobre todo en la formación de esa mano de obra. Los sindicatos tenemos que estar presentes para poder llevar adelante ese contenido, o sea, llevar adelante la capacitación con ese contenido, que es un contenido inclusivo, donde tiene que estar presente absolutamente todos los elementos que garanticen que de ninguna manera haya compañeros que por introducción de tecnología o de formas de organización del trabajo queden por fuera del circuito productivo. Es mentira que esa introducción tecnológica desplace puestos de trabajo y tenemos en la industria tenemos ejemplos, pero de los que quieran, y podemos hacer si quieren en algún momento, si le interesa a la institución, hacer ejemplos concretos de cómo se fue sectores de miles de trabajadores se fueron transformando por introducción tecnológica y cómo se ampliaron los puestos de trabajo sin ninguna cuestión ficticia, puestos de trabajo con valor agregado, por accionar del sindicato. Y allá donde el sindicato no estuvo presente, hubo desplazamiento y hubo pérdida de fuentes de trabajo. Me parece que y son ejemplos concretos, son ejemplos con números, con fechas, con lugares y con actores reales. Me parece que desde ahí nosotros tenemos que pararnos en lo que se viene, porque si no lo que se viene es lo que ideológicamente, lo que en el imaginario social intenta instalar el capital, que es que es inevitable que se pierda trabajo, es inevitable que se aumente la jornada, es inevitable que todo sea más flexible, es absolutamente falso. La tecnología, si la dejamos actuar, tiene el carácter de aquellos que la generan, tiene el carácter de aquellos que la aplican, ¿sí? Y además tiene en su propia investigación y su propia realización, contiene también el germen del desarme de la organización sindical, porque también se aplica en ese sentido. Así que debemos, me parece, tener en claro todas estas cuestiones y sobre todo poder generar unidad, mínimo común denominador en todo el movimiento obrero y saber que lo que tenemos enfrente es poderosísimo, pero es posible no solo de resistir, sino de elaborar una propuesta de carácter propio. Disculpen si me extendí un poquito. Gracias, Claudio. Muy interesante esa reflexión sobre el carácter dual de la tecnología como posibilitador, pero también como anulador de posibilidades. Y en el campo de la posibilitación, digamos, hay una intensa participación en las redes en relación a esta conferencia. Saludan, excelente, nos dice Laila Linares, los trabajos menos remunerados y menos reconocidos son los esenciales. María Campo dice, interesante conversación, tema súper actual, buenas intervenciones. En fin, ese uso positivo de la tecnología nos permite tener un contacto con los que están conectados en esta charla. Bien, Ana Laura, por favor, tu reflexión sobre estos aspectos del porvenir que estamos intercambiando. Bueno, concuerdo mucho lo que iba diciendo el compañero Correa. Nosotros desde el campo nacional y popular y como trabajadores venimos dando discusiones, como vos nombrabas, en diferentes reuniones, conversatorios, qué va a pasar después de la pospandemia, ¿no? Y cómo reflotar todo también el trabajo, sobre todo el trabajo que no es registrado y tener esa profundización de valorar esas primeras líneas, ¿no? Como decía antes el compañero Tomada, que hablaba de la salud, del empleo público, de los cuidados. Creo que un Estado presente en esa primera línea es lo que primero tiene que haber pospandemia. Muchos compañeros en diferentes discusiones, también desde el lado de la economía, hablaban de la generación de una renta universal como un impulso. Nosotros planteamos también desde el movimiento obrero tener participación en la futura discusión de una ley impositiva. En esto concuerdo con lo que decía Claudio, ¿no? Esto de poder los espacios y los sindicatos estar presentes en esas discusiones que generan después las políticas públicas, me parece esencial, y que nos tomemos esa participación como un compromiso para esa construcción del
del futuro del trabajo es esencial, pero sobre todo en esto, impulsando estos sectores que hoy estuvieron en la primera línea de batalla y que vienen ya golpeados de hace mucho tiempo. Hablamos, bueno, lo habrán visto en casi todos los comentarios o propaganda o que se fueron saliendo los trabajadores de la salud de la ciudad de Buenos Aires, como están desvalorizados su trabajo y los reclamos que hacían, que decían que no me aplaudan, que me registren correctamente. Creo que esos reclamos me parece que las imágenes hablaron por sí solas de lo que viene pasando hace largo tiempo, lamentablemente, en nuestro país, y que, bueno, a buena hora si la pandemia nos hace reflexionar sobre este estado presente, que debe volver a estar en estas líneas principales, volverlo a ponerlo en discusión y que ahí estemos todos los actores, desde no solamente los sectores gremiales, sino también de los sectores de la comunicación, porque también es eso, muchas veces pasa de cómo se comunican, ¿no? Los reclamos, cómo llegan, cómo después se trasladan a la realidad. Y en eso también hacer la diferencia y dejarlo, muchas veces yo lo escucho a Jorge decir, bueno, che, a esto hay que diferenciarlo, hay que dejarlo establecido, que la diferencia entre una y otra, ¿no? Tuvimos, no hace mucho, también semana pasada, 15 días, una discusión en la Cámara de Diputados de la provincia con respecto a un proyecto que quería poner el PRO de reducir el salario de los empleados estatales para producir fondos para la pospandemia. O sea, mirá qué diferentes somos. Nosotros nos estamos proponiendo otro tipo de impulso para los sectores que estuvieron en la primera línea, y ellos pretendían, digo, porque nosotros obviamente, bueno, ahí la compañera Soledad Alonso, que está en la Comisión de Trabajo en provincia, acompañamos con diferentes sectores sindicales, estuvimos presentes y dando esa discusión sobre los trabajadores del Estado, de revalorizar el tema del trabajador del Estado, ¿no? Y decir, bueno, no es por acá. O sea, y cuenten con nosotros, cuenten con el movimiento obrero para dar esa discusión en la Cámara y dejarlo claro, mirá qué diferentes somos, mirá de dónde partimos de las diferentes discusiones, ¿no? A veces la brecha no va por un lado solamente ideológico, sino por un lado de cómo entendemos ese Estado y ese trabajo ordenador, y que varios tiempos, porque vamos a la época del 90, hagamos historia, hagamos memoria, siempre ese tema de despreciar y de menospreciar lo público, me parece que es momento de todo lo contrario, ¿no? de revalorizar esas actividades esenciales del Estado, de los trabajadores del Estado que han sostenido y siguen sosteniendo una estructura que a pesar de todo lo que hoy nos toca vivir, están a veces más de 74 horas, 72 horas en esa línea. Así que creo que fomentar esas actividades desde un Estado Nacional presente habla bien de que vamos por el camino correcto, y de nosotros, desde el campo nacional y popular, darnos esas discusiones de cómo, mediante qué medida, mediante qué normativa o mediante qué discusión plantear, también habla bien de nosotros y nos da la diferencia con el resto que quiere fomentar a través del Estado una desigualdad cada vez mayor. Gracias, Ana Laura. A Tomada sé que le gusta mucho una frase de Néstor que decía que hay políticas que se toman por decisión política, por mandato popular y por comprensión histórica. ¿Cuáles serían esas líneas políticas? Por eso, amo esa frase. Por eso, para darte ánimo y para introducir tu exposición, lo pongo. Yo creo que sintetiza, la frase sigue, es la hora de la transformación, ¿no? Es la hora del cambio en la Argentina. Era maravillosa. Me emociona solo el recuerdo. Gracias, Rodolfo. Pero me voy a referir a algo más cercano. Yo como militante peronista y kirchnerista, digamos,
A mí la línea histórica que trazó Walter Correa me expresa, digo, mucho más no. ¿Qué querés que agregue? Si el tipo arrancó de San Martín, lo puso a San Martín saliendo de la crisis, lo puso a Perón y a Evita sacando de la crisis, y a Néstor y a Cristina saliendo de la crisis del siglo XXI, chau, hermano, listo, yo mucho más para agregar no tengo. Digo, a ver, pero para decir algo, y en serio lo estoy diciendo, me parece, digo, Walter es un hallazgo, ¿no? No es el primero que te conozco a vos, no es el primero, pero está muy bueno. A ver si puedo ser medio telegráfico a esta altura. Por un lado, yo creo que el recuerdo que hiciste con respecto a la reunión con el gringo Castro me animó a agarrar, no sé si alguno de ustedes por ahí, Walter o Claudio, se acuerdan, en el año 2019, nosotros, con un conjunto de investigadores y de distintos sectores del campo nacional y popular, escribimos una agenda urgente para una sociedad de trabajo, ¿no? Que ahora que veo los nombres, entre otros, participaron en esa tarea Cecilia Todesca, Mara Ruiz Malek, por ahí los de la provincia de Buenos Aires saben quién es, y Ariel Luthier, que está en el Banco Provincia, y Diego Schlesser, que está en el Ministerio de Trabajo. Digo, y Damián Ledesma, que creo que también anda cerca de la universidad. Digo, y en esa hay una síntesis de propuesta muy breve, que la leo rápida, porque quiero decir que esos objetivos de esa agenda siguen siendo válidos. Se incorporan los derivados de las consecuencias de la pandemia. Pero digo, nosotros en aquel momento proponíamos recuperar las instituciones laborales, combatir la informalidad mediante la inspección y la regulación, desarrollar un sistema de formación profesional a lo largo de la vida, consolidar la negociación colectiva como elemento democrático para la mejora del salario real y las condiciones de trabajo, incorporar medidas concretas para la reducción de la brecha de género y promover la sustentabilidad social y económica del sistema público de protección social. Esto sigue siendo y seguirá siendo los objetivos de nuestro gobierno. Eso no tengo ninguna duda porque tampoco es ningún descubrimiento. Está en el ADN de nuestro gobierno. Yo me acuerdo que se lo entregué a Alberto y cuando leyó ese párrafo dijo, bueno, pero esto es esto, digamos, vendrán otras cosas, pero es esto. No se imaginaba lo que venía, pero digamos, es esto. Al lado de eso, entonces, ahí en el CETID, en el Centro de Estudios que tenemos en la UNSAM, escribimos lo que son 5 consecuencias, a nuestro juicio, inexorables de la pandemia en el mundo del trabajo. 5 hechos, 5 circunstancias que van a terminar ocurriendo, que son el incuestionable regreso del Estado, la discusión sobre la distribución del ingreso, la jerarquización de la distribución vía plataformas, del teletrabajo y del sistema de cuidados. Esto del sistema de cuidados tiene particular importancia porque es una reivindicación del movimiento de mujeres. Además de algo que es una cantera de laburo, una cantera de laburo de calidad tiene que ser. No un laburo de segunda. Una con baja conexión, Carlos. Sí, se cortó. Formalización de una regulación para el teletrabajo. Bueno, también tiene que haber la formalización
del trabajo vía plataformas y de la jerarquización del cuidado. Pero todo eso va a ocurrir. También va a ocurrir la necesidad de la inclusión de los trabajadores precarios en los sistemas de protección social. Algo, yo no sé qué, pero algo con los 9 millones del IFE va a haber que hacer. No digo con los 9 millones, será con 3, será con 4, será con los que... Pero algo, ¿no? La frase del Che Guevara, una vez que abriste los ojos y ves eso, no lo podés volver a cerrar. Ahí está, y vamos a tener que hacer algo. Y por último, la necesidad de nuevas políticas en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esas 5 consecuencias van a estar en ese porvenir del que vos planteás. Pero como muy bien lo decís, ese porvenir, estas consecuencias, va a haber que luchar para hacerlas. No está hecho. Ocurren en parte porque lo exige la pandemia, lo viene exigiendo la propia pandemia, pero también porque los actores políticos y sociales van a tener que jugar. Y en ese sentido, y con esto termino, creo que hay una agenda post-pandemia que puede sumarse a esa agenda que para mí forma parte del ADN de un gobierno nacional, popular, peronista en la Argentina. Como dije antes, participación de los trabajadores en el Consejo Económico Social hasta el establecimiento. ¿Por qué? Porque este tiempo exige que los trabajadores sean parte. Segundo, reducción de la jornada de trabajo. No podemos seguir hablando de la jornada de 48 horas. 40 de piso y después discutimos lo que quieran. ¿Por qué? Porque la pandemia nos exige reflexionar sobre los diagramas y flujo del transporte. No porque genere mucho trabajo, algún trabajo va a generar, pero la pandemia exige que haya otra forma de ordenar el flujo de concentración de gente, porque también va a haber hábitos que vamos a tener que cambiar. Dije los comités de salud y seguridad, obviamente, los protocolos no se pueden hacer, no solamente tienen que intervenir los trabajadores en su redacción, sino que tienen que intervenir los trabajadores en el cumplimiento del protocolo. Porque ya me ha pasado en un par de lugares de haber ido, está todo muy bonito, lindo, y después entre cada uno hay 5 centímetros. Dije también participación en las utilidades y también lo justifico por el lado de la pandemia, porque va a haber recuperaciones a distintas velocidades de los salarios y necesitamos fortalecer la demanda agregada, el consumo, para movilizar la economía, para encender la economía, como dijo Alberto. Y por último, el quinto punto de esta agenda post-pandemia, como consecuencia de lo que ya dije, de aquellas cuestiones que se van a imponer, la necesidad de regulaciones específicas. En la Argentina forma parte de la tradición laboral argentina la existencia de estatutos. Mucho de lo que es hoy la ley de contrato de trabajo, lo que es el legado laboral de los años que se consagró, digamos, en los años 70 en adelante, tienen origen en los estatutos que regulaban situaciones particulares. Lo que ha pasado con el teletrabajo es un extraordinario ejemplo del rol que puede cumplir un estatuto, que regula una situación particular, le da derechos y protecciones particulares, porque el derecho a la desconexión y a la reversibilidad no están en la ley de contrato de trabajo. Y tampoco se podía poner en la ley de contrato de trabajo para todos, pero sí es imprescindible en el teletrabajo. En ese sentido, creo que tiene que haber un estatuto para el trabajo de plataformas. Creo que tenemos que volver a la carga, aunque signifique grandes peleas, en regular la tercerización. A nosotros nos quedó ahí en el bolsillo la ley, y por supuesto que está a disposición de los compañeros legisladores.
Y también dentro de las regulaciones tenemos que empezar a caminar hacia un sistema integral de cuidados en nuestro país. No es cualquier cosa, no es surcir y bordar. Yo presenté un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque el planteo era: no hay derecho que la ciudad más rica de la Argentina y una de las más ricas de Latinoamérica no tenga un sistema integral de cuidados. Caramba, lo tiene Uruguay. Nosotros tenemos que aspirar a eso porque tiene que ver con nuestra tradición social, con la historia del peronismo. Y cuando yo hablo del sistema integral de cuidados, cuidado con esto, ¿no? Me estoy refiriendo a la necesidad de que el Estado dé un paso adelante, que se haga cargo de ese sistema en una suerte de cooperación mixta entre sector privado y sector público, que garantice que toda familia pueda acceder a ese sistema de cuidado, un sistema de cuidado que no tiene que ser una especie de remedio del servicio doméstico, del trabajo en casas particulares. Es un trabajo que tiene que tener derechos y buenas remuneraciones, porque va a exigir buenas calificaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Porque los que cuiden a los niños van a ser cuidadores, pero docentes. Y los que cuiden a los adultos serán cuidadores, pero también enfermeros o enfermeras, ¿se entiende? Entonces, no estamos hablando de un trabajo de segunda. Es un trabajo que va a tener grandes exigencias e, insisto, es lógica consecuencia de las luchas del movimiento de mujeres que hicieron visible el tema, de la necesaria igualdad de la mujer en el trabajo, que hasta que no exista un sistema de cuidados no va a ser efectiva, y además una necesidad de una sociedad que está pretendiendo volver a ser más justa, más equitativa, más equilibrada y con más trabajo. Gracias. Gracias, Carlos. Estamos ya... Vamos, ya después de esto cerremos, Rodolfo, ya está. Empezamos con Bien, San Martín. por eso, quiero... Pandemia, cerremos. Me gustaría justamente pasarte el cierre, Jorge, y antes decir que en medio de esta crisis, claramente Argentina tiene por venir. Por las ideas simplemente que acá saludarlos, se han dicho y por también... Y agradecerte, Rodolfo, por el panel. La verdad, sí, Jorge. Un lujo y creo que seguramente quedan muchos temas para reflexionar. Así que de verdad, de corazón, chapó, un lujo haber participado en este panel. Bueno, los saludo a todos, a Claudio, Ana, Walter, Carlos, Jorge. Ha sido verdaderamente, como dijo Calzoni, un lujo este panel y a seguir la lucha, de eso se trata. Hasta la próxima. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias. Abrazo. Fuerza, chicos. Saludos, Carlos, saludos, compañeros. Chao, Walter, abrazo, Ana. Chao, Walter. Chao, Walter. Gracias, Claudio. Gracias. Chao, Rodolfo.